yo les voy a contar un poco sobre el aporte de la literatura a la mediación, que pareciera que no tiene demasiado que ver con el tema del que estamos hablando, pero creo que sí, porque este fue un año, el 2020 fue un año muy particular, y yo creo que a años particulares le corresponden también búsquedas particulares. Entonces, te agradezco, Daniel, la invitación a ponernos a pensar cosas, y también a Lilian, y es un placer encontrarnos, aunque sea por medio de las pantallas, pensando en cómo mejorar el servicio de mediación que prestamos en diversos lugares. Quizás fue una serendipia lo que me acercó a esto de la literatura y la mediación, porque uno hace búsquedas, pero de pronto se encuentra con cosas que no creía que iba a encontrar, y las sorprende, y eso es la serendipia. Y yo miro la mediación a través del arte. Yo creo en el arte de mediar. Muchos de ustedes saben que soy artista visual, y entonces no puedo escapar de esos lugares. Les invito hoy a tomarnos un ratito para pensar la mediación desde un no lugar. Habitemos un no lugar un ratito y mudémonos. La literatura hoy viene de la mano de Tolkien. Muchos de ustedes conocerán su obra más famosa, El Señor de los Anillos, El Hobbit, El Silmarillion, Beren y Lúthien, o leyeron sus libros o vieron las películas. Lo cierto es que acudo a Tolkien porque cuando comencé a leerlo me sorprendió que él planteaba que la fantasía es realidad consciente, y esa fantasía nos provee de flexibilidad mental. ¿Por qué? Porque en fantasía todo es posible. Einstein decía: ¿querés un hijo inteligente? Léele cuentos de hadas. ¿Lo querés más inteligente? Léele más cuentos de hadas. La obra de arte es la medida del ser humano. El arte ve lo profundo del hombre y nos ofrece un punto de fuga permanente. Y en momentos difíciles necesitamos encontrar eso. Y Boris Cyrulnik, toda obra de arte es autobiográfica. Y aquí yo me pregunté, ¿y toda mediación? Porque nos invitan, y la teoría indica, que tenemos que dejar de lado nuestros ropajes. Pero hay una esencia que no muda, y en consecuencia hay algo de autobiográfico en toda mediación. Es un entretejido de biografías, la mía, la de las partes, la del abogado que participa. Y un poco desde ese lugar es la idea a pensar hoy. Tolkien fue un hombre que de muy joven tuvo que vivir el profundo desastre de la Primera Guerra Mundial. Y allí, en una trinchera sucia, hedionda, fría, absolutamente desangelada, donde murieron todos sus amigos, él ahí comenzó a crear la Tierra Media. Conectó el arte con la necesidad de sobrevivir, que es una línea que me parece interesante. Y se enfrenta a la realidad a través de la creación de una epopeya. No voy a ir sobre sus obras más conocidas. Les voy a leer pequeños pedacitos de un ensayo sobre los cuentos de hadas. Mi propósito, dice, es hablar sobre los cuentos de hadas, aunque bien sé que esta es una empresa arriesgada.
Fantasía es una tierra peligrosa, con trampas para los incautos y mazmorras para los temerarios. Y de temerario se me puede tildar, porque aunque he sido un aficionado a tales cuentos desde que aprendí a leer, y en ocasiones les he dedicado mis elucubraciones, no los he estudiado en cambio como profesional. Apenas si he sido en esa tierra algo más que un explorador sin rumbo, un intruso lleno de asombro, pero no de preparación. Tolkien nos dice que no está preparado para adentrarse en el mundo de los cuentos de hadas, pero conserva el asombro fundamental inicio de la filosofía, asombrarnos. Y nosotros tampoco estábamos preparados el año pasado para el año que nos tocó vivir. No estábamos preparados para ese tiempo particular. Alguno encaró por el asombro, otro encaró por el miedo, cada uno por donde pudo. Y sigue. Ancho, alto y profundo es el reino de los cuentos de hadas, y lleno todo él de cosas diversas. Hay allí toda suerte de bestias y pájaros, mares sin riberas e incontables estrellas. Belleza que embeleza y un peligro siempre presente. La alegría, lo mismo que la tristeza, son afiladas como espadas. Tal vez un hombre puede sentirse dichoso de haber vagado por ese reino, pero su misma plenitud y condición arcana atan la lengua del viajero que desee describirlo. Y mientras está en él, le resulta peligroso hacer demasiadas preguntas. No vaya a ser que las puertas se cierren y desaparezcan las llaves. Nuestro trabajo en mediación es así, lleno de cosas diversas. La riqueza de la vida de las partes, los contextos, lo que yo llevo a la mediación, todo ese entramado que tenemos en la mesa. Y sabemos todos que la alegría, lo mismo que la tristeza, son efectivamente afiladas como espadas. Y también otras emociones, el miedo, la ira. Fantasía cuenta con muchas más cosas que elfos y hadas, incluso enanos, brujas, gnomos, gigantes o dragones. Cuenta con mares, con el sol, la luna y el cielo, con la tierra y todo cuanto ella contiene, árboles y pájaros, agua y piedra, vino y pan, y nosotros mismos, los hombres mortales, cuando quedamos hechizados. ¿Quién no quedó hechizado con la mediación? ¿Te cambió la vida? Me cambió la vida. Nos cambió la vida a todos. ¿Te acordás cómo fue tu primera mediación? ¿Te acordás por qué te hiciste mediador? ¿Cuántas primeras veces tuviste? Porque en el sinnúmero de causas que hemos llevado, y acá se me cuela lo del derecho, que lo miro desde los legajos prejudiciales que me toca, con que me toca trabajar, una y otra vez situaciones tremendamente novedosas en las que otra vez nos encontrábamos ante una primera vez, muchas primeras veces, en las que yo otra vez tengo que acudir al asombro. La mayor parte de los cuentos de hadas tratan de las aventuras de los hombres en el país peligroso de oscuras fronteras. La definición de un cuento de hadas no depende de ninguna definición ni de ningún relato histórico de elfos o de hadas, sino de la naturaleza de fantasía, el reino peligroso mismo y el aire que sopla en ese país. No intentaré definir tal cosa ni describirla por vía directa, pues no hay forma de hacerlo. Fantasía no puede quedar atrapada en una red de palabras de muchos elementos diferentes, pero el análisis
no lleva necesariamente a descubrir, el secreto del conjunto. Y es así. ¿Qué nos ha pasado a nosotros? Cuantísimas veces no podemos explicar qué fue lo que pasó en esa mesa de mediación? No lo podemos explicar. Muchos de los libros que hemos leído nos hablan de magia. Sabemos que no fue magia, pero Tolkien tiene una interesante definición de magia. Él habla de que la magia es llevar a la plenitud lo que las cosas son. Y ahí sí podemos hablar de que la mediación tiene magia, porque cuando nosotros trabajamos con las partes tratamos de llevar a la plenitud esta capacidad que tiene cada uno de poder dialogar, ya que es intrínsecamente humano. Creativamente el año pasado incorporamos de manera intensa, podría decir yo, los medios tecnológicos y pudimos seguir trabajando. Y estuvimos preparados, en el caso particular de mi provincia, antes que el resto del sistema judicial al que yo personalmente pertenezco. Rápidamente los mediadores acudieron a su capacidad creativa, porque de alguna manera este sistema tiene una serie de flexibilidades que les permite, y porque la mediación es arte y yo tengo ese punto de fuga. El arte ve en lo profundo del hombre, nos ofrece un punto de fuga permanente y cuando nos acostumbramos a trabajar desde ese lugar, rápidamente lo volvemos a encontrar. Volvemos al texto. Así, el poder esencial de fantasía es hacer inmediatamente efectivas a voluntad las visiones fantásticas, no todas hermosas ni siquiera ejemplares. Yo entiendo que las visiones fantásticas, esas es la voluntad de las partes. Esa voluntad que nos puede gustar o no, pero dentro del marco legal que nos permita trabajar, esas visiones fantásticas nosotros trabajamos para hacerlas real. Luego Tolkien habla de que los cuentos de hadas son como una olla donde se cocina una sopa que tiene huesitos y verduras y muchos ingredientes, donde hay un puchero que se va cocinando lentamente. Y él habla, por más que hablemos de la marmita, no implica que hemos de dejar por completo en el olvido a los cocineros. La marmita contiene muchas cosas, pero no por ello los cocineros meten a ciegas la cuchara. La selección también cuenta. No se olvida de los cocineros, los mediadores, y la cuchara. La selección también cuenta. Y los huesitos. ¿Y ahí qué tenemos? No metemos a ciegas la cuchara, nosotros tampoco. No da lo mismo una pregunta abierta que una circular, que una reflexiva. Yo sé cuándo hacer abogado del diablo o agente de la realidad. Cuando me voy a un caucus, ahí está el cocinero, con paciencia revolviendo su olla. Tales historias abren la puerta a otro tiempo. Y si la cruzamos, aunque solo sea por un instante, nos quedamos fuera de nuestra propia época, acaso fuera del tiempo mismo, como hoy, ahora, en un no lugar. Nosotros también somos capaces de poner a las partes fuera del tiempo mismo, cuando hacemos una pregunta reflexiva que tiene relación con el tiempo. Y a veces vemos esa magia. Y a veces en la pregunta del milagro, que parece que la parte se queda fuera de nuestro tiempo y fuera del lugar. Y lo podemos hacer. El punto es que seamos conscientes de que somos creadores. Nosotros podemos hacer eso. Es la magia, es llevar a la plenitud lo que las cosas son. También es posible que en el 2020 te hayas sentido fuera del tiempo mismo. Pero es como que vamos volviendo y además, ¿quién nos quita la experiencia de haber vivido ese momento en que parecía que de verdad era una película de ciencia ficción ver las calles vacías de los pueblos en los que vivíamos, o ciudades? Tolkien cita a Andrew Lang.
Si quieres entrar en fantasía, habrás de tener el corazón de niño, porque tenerlo resulta necesario en toda gran aventura, y tanto en territorios pequeños como mucho más grandes que en fantasía. Pero la humildad y la inocencia no implican necesariamente un asombro indiscriminado, ni desde luego una indiscriminada ternura. Sí, desde el asombro y desde la ternura, pero con límites. Yo voy a estar mirando esa gran aventura. Y la mente del hombre tiene capacidad para formar imágenes de cosas que no están de hecho en el presente. Esa capacidad es la imaginación. La usamos todo el tiempo en la mediación. A veces no la explicitamos, a veces son nuestras preguntas las que hacen generar que las partes puedan ver cosas que de pronto nosotros desde un lugar neutral pudimos ver. Santiago Kovadlov, cuando en un libro que se llama El silencio primordial, cuando habla del silencio en el arte visual, dice que el artista lo que hace es plasmar lo que no es. Y a mí me pareció fantástico porque yo que estoy convencida de que somos artistas a la hora de mediar, ese plasmar lo que no es ante el conflicto y ante una nada de relación, ante una relación sumamente complicada, el plasmar lo que no es hace que podamos generar un acuerdo y crear un mundo secundario en el que el sol verde puede ser admisible, imponiendo una creencia secundaria. Ha de requerir con toda certeza esfuerzo e intelecto, y ha de exigir una habilidad especial, algo así como una destreza élfica. Pocos se atreven con tareas tan arriesgadas, pero cuando se intenta y se alcanzan, nos encontramos ante un raro logro del arte auténtico, el arte narrativo, la fabulación en el estadio primario y puro. La mediación es un sol verde, sigue siéndolo. Muchos no se lo creen, pero nosotros estamos ahí. Y ha de requerir todo esfuerzo e intelecto para que se advierta el arte auténtico. Ahí está la calidad del servicio que nosotros prestamos. ¿Y cuánto te crees que sí, que podés? Si los adultos decidiesen acercarse a la lectura de los cuentos de hadas como una rama más de la literatura, encontrarían valores particulares: fantasía, renovación, evasión y consuelo. La fantasía es una actividad connatural al hombre, ni destruye ni ofende la razón. Cuanto más aguda y clara sea la razón, más cerca estará de la fantasía, porque la fantasía creativa se basa en el reconocimiento de que las cosas del mundo son tal cual se muestran bajo el sol, el reconocimiento de una realidad, pero no la esclavitud a ella. Yo soy libre, me puedo mover y puedo crear. La fantasía se saca del mundo primario, pero un buen artista arma sus materiales y posee el conocimiento y la intuición de la arcilla, la piedra o la madera, que solo el arte de trabajar lo puede proporcionar. Hay que mediar. La renovación, que es un volver a ganar, una visión prístina, limpiar los cristales de nuestra ventana para que las cosas que alcanzamos a ver estén libres de la monotonía, el empaño de lo cotidiano o lo familiar. Los cuentos de hadas son, junto con la humildad, un gran motivo de renovación. La evasión o consuelo, que no es tomada como un término peyorativo. Hay una evasión que nos permite creer que la princesa se puede casar con la rana y que el ogro puede tener un castillo, pero detrás de esas pequeñas evasiones hay una gran evasión, que es la muerte. El valor del consuelo en los cuentos de hadas ofrece otra faceta más de la satisfacción imaginativa de los viejos anhelos. Mucho más importante es el consuelo del final feliz, que casi me atrevería a asegurar que así debe terminar cada cuento. Lo que caracteriza a un buen cuento de hadas, a los mejores y más completos, es que por muy sensato que sea su argumento, por muy fantástica y terrible que sea su aventura, en el momento del clímax puede hacer contener la respiración al lector niño o adulto, le puede acelerar y encoger el corazón y colocarlo casi al borde de las lágrimas, como lo haría cualquier otra forma de arte literario, pero manteniendo siempre sus cualidades.
En la mediación también así. Atravesamos terribles aventuras, las de las personas que servimos. Atravesamos oscuras quebradas, bosques, sin número de dificultades. Y llegamos al final feliz. Y aquí sí quiero aclarar que no necesariamente el final feliz es el acuerdo, porque podemos generar diálogos, hacer que las personas vean las cosas de otro lugar, podemos transformar. Y esos son finales felices. Aun cuando no tengamos un acuerdo, el hecho de que alguien pueda haber cambiado el punto de vista ya implica para nosotros un final feliz. El gozo que yo he elegido, que es el sello auténtico del cuento de hadas, la cualidad específica del gozo en la buena fantasía, puede así explicarse como un súbito destello de la verdad o de la realidad subyacente, que no se trata solo de un consuelo para las tristezas de este mundo, sino de una satisfacción y una respuesta al interrogante. ¿Eso es verdad? Si habéis creado bien vuestro propio mundo, ¿sí? En ese mundo es verdad. Eso le basta al artista. Este gozo final del cuento de hadas lo provoca la eucatástrofe. La eucatástrofe es el neologismo acuñado por Tolkien por el cual, en un repentino giro de los acontecimientos al final, cuando parece que todo sale mal, las cosas se transforman y se ponen buenas. Y el final es feliz. Él tomó una palabra, catástrofe, a la que le agregó el prefijo eu, que significa bueno. Una palabra usada tradicionalmente en la crítica literaria para referirse al desenlace o conclusión de un drama. El concepto se trasunta a veces en las mediaciones en que una pregunta, la verdad es que yo pensaba, ¿qué herramienta de mediación nos pone en la eucatástrofe? Quizás en una eucatástrofe invertida, la pregunta del milagro. El final es abierto. Los invito a que en este tiempo particular puedan ustedes adentrarse en los cuentos de hadas, porque allí todo es posible, al igual que en las mediaciones. Muchísimas gracias. Es un placer